Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Apologética para la Calle, canal dedicado al estudio, formación y defensa de la fe en términos simples. Mi nombre es Hans Castro y el día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de los dogmas marianos. Esta vez vamos a revisar la maternidad divina de María, o conocido en griego como Theotokos. Cuando hablamos de las diferencias doctrinales entre católicos y protestantes, es imposible no mencionar la diferencia con que nosotros vemos a la Virgen María, particularmente en lo referente a su maternidad y por ende al título que nosotros los católicos le damos, Madre de Dios, el cual fue definido como dogma en el 431 después de Cristo, en el Concilio de Éfeso. Muchas de las veces esta diferencia se debe más por la ignorancia del dogma que por el título en sí, pues creen que hablar de María como Madre de Dios es lo mismo que María sea la creadora de Dios, por lo que no es poco común que se utilicen argumentos como que María no puede ser la Madre de Dios, porque obviamente Dios es eterno. Ahora bien, en palabras del Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 495 dice lo siguiente: llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Y también agrega más adelante en el numeral 963. Después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. Y también lo dice en la Constitución Dogmática Lumen Gentium en su numeral 61. La Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, juntamente con la encarnación del Verbo, por disposición de la divina providencia, fue en la tierra la Madre excelsa del Divino Redentor, compañera singularmente generosa entre todas las demás criaturas y humilde esclava del Señor. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó de forma enteramente impar a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia. Habiendo escuchado y leído lo anterior, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Es correcto este título? ¿Qué implica afirmar o negar que María es Madre de Dios? Y finalmente, ¿la creencia de la maternidad divina de María fue algo creído siempre por la Iglesia o fue un invento moderno del catolicismo? Bueno, para contestar todo esto, primero tenemos que ir por partes. La veneración a María entra dentro del mismo esquema y lógica que la veneración de los demás santos, pero a ella siempre se le ha considerado como, por decirlo de alguna manera, por encima del resto por ser el recipiente de la encarnación de Jesús. Este tipo de veneración se le conoce hoy como hiperdulía, que es obviamente distinto al culto o a la veneración de adoración que se le otorga de forma exclusiva a Dios. Eso que quede clarísimo. La Biblia da argumentos para considerar que María es Madre de Dios, entendiendo que fue Madre de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Se puede entrever en el saludo que el ángel Gabriel le hace a María en la Anunciación. Entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Luego el ángel añade lo siguiente, en Lucas 1, verso 31, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Jesús ya en el vientre de María sería llamado también el Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, dando a entender su origen divino. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta que dice: He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Además, la referencia más importante la tenemos con lo que Isabel, la madre de Juan el Bautista, exclama al ver a María:
en Lucas capítulo 1, versículo 42 al 43. Clamó con fuerte voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿de donde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? En el Nuevo Testamento, Señor significa Dios, y hasta los mismos protestantes aceptan que así es. Y por eso se encuentra en muchas ocasiones afirmada la divinidad de Jesús cada vez que se le llama Señor. Y por si no queda suficientemente claro, podemos ver que en la versión del Antiguo Testamento que manejan y citan los evangelistas, esto es, la versión de la Biblia de los 70 o Septuaginta, en sus citas del Antiguo Testamento sistemáticamente sustituye el nombre de Dios por la palabra Kyrios, que significa Señor. Por tanto, la frase bíblica, la madre de mi Señor, significa literalmente la madre de Dios o la madre de mi Dios en el lenguaje griego del Nuevo Testamento. Pero hay que dejar en claro las cosas para entender lo que implica este título. No se debe confundir entre el tiempo y la eternidad. María obviamente no fue madre del Hijo eternamente o desde la eternidad. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros, cuando tabernaculizó, como dice Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Mas, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, por ende María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Entonces María es madre de Dios, según esta lógica. No porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró en un tiempo y espacio concreto, en la encarnación. Dios no necesitaba tener una madre, pero quiso tener una para acercarse a nosotros con infinito amor. Dios es el único que pudo escoger a su madre. Y para consternación de algunos y gozo de otros, escogió a la Santísima Virgen, quien es y será para siempre la Madre de Dios. Nestorio, de quien proviene el término nestorianismo, fue un sacerdote y monje oriundo de Antioquía del siglo V, y una vez nombrado obispo de Constantinopla, comenzó a proclamar su doctrina, con la que se enfrentó con Cirilo de Alejandría, el obispo de esa ciudad, que defendía la tesis de la unicidad de la persona de Cristo, o sea que en la persona de Cristo está tanto el Dios y hombre. Principalmente Nestorio sostenía que en el sujeto de Cristo había el hombre Jesús y el divino Logos de Dios. Para Nestorio entonces se pueden identificar y distinguir las operaciones del Logos y las que fueron propias de la humanidad de Jesús. Hay que reconocer, sin embargo, que Nestorio no fue el inventor ni el iniciador de esta herejía que tomó de él su nombre. Fue solamente su más fanático y obstinado ilustrador y propugnador. Antes de él, este error había sido ya enseñado por Diodoro de Tarso y por Teodoro de Mopsuetia. A grandes rasgos, el nestorianismo se podría resumir en estos puntos. El Hijo de la Virgen María es distinto del Hijo de Dios. Así como de manera análoga hay dos naturalezas en Cristo, es necesario admitir también que existen en él dos sujetos y personas distintas. Estas dos personas se hallan ligadas entre sí por una simple unidad accidental o moral. El hombre Cristo no es Dios, sino portador de Dios. Por la encarnación, el Logos Dios no se ha hecho hombre en sentido propio, sino que ha pasado a habitar en el hombre Jesucristo de manera parecida a como Dios habita en los justos. Las propiedades humanas, nacimiento, pasión y muerte, tan solo se pueden predicar del hombre Cristo. Las propiedades entonces divinas, creación, omnipotencia y eternidad, únicamente se pueden enunciar del Logos Dios. Se niega, por tanto, la comunicación entre ambas naturalezas. Y en consecuencia no es posible dar a María el título de Theotokos, o sea, Madre de Dios, sino que ella no sería más que la Madre del hombre o la Madre de Cristo. Entonces la postura de Nestorio pretendía restringir el papel de María a ser solo la Madre de la humanidad de Cristo y no de la naturaleza divina, o sea, sería una especie de Cristotokos, negando con esto que Cristo o que en Cristo hay dos naturalezas unidas en un solo ser. Ante las acusaciones de heterodoxia, Nestorio, entonces patriarca de Constantinopla, apela al juicio del Papa Celestino I. Ante eso, el patriarca de Alejandría, Cirilo, de quien hablamos también anteriormente, apela también al Papa, y este le da la razón, dándole poder para declarar al nestorianismo como herético, como herejía. Ante esto, Cirilo
Ante esto, Cirilo anatemizó a Nestorio con argumentos que no eran del todo claros y al final la situación se complicó aún más. Nestorio acudió al emperador y este decidió que lo mejor sería convocar un concilio ecuménico donde los obispos pudieran estudiar el asunto con detenimiento. ¿Y qué pasó entonces? El Papa dio el visto bueno, envió delegados y el concilio se inició el 22 de junio del año 431 en la ciudad de Éfeso. Y este es el texto principal de la decisión del concilio. No decimos que la naturaleza del Verbo, transformada, se hizo carne, pero tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, sino, más bien, que habiendo unido consigo el Verbo, según hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo e Hijo, no como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo por la concurrencia inefable y misteriosa en la unidad. Porque no nació primeramente un hombre vulgar, de la Santa Virgen, y luego descendió sobre él el Verbo, sino que, unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Como podemos ver entonces, el problema no era la Virgen María, sino la correcta interpretación de la naturaleza de Jesús, siendo pues el texto antecitado resumido de la siguiente forma. Jesús es una persona divina, no dos personas. Jesús tiene dos naturalezas, es Dios y hombre verdaderamente. Y 3. María es madre de la persona divina y por lo tanto es madre de Dios. Ante una posible objeción, cabe aclarar también que cuando dice que fue engendrado por María en cuanto a la humanidad y por el Padre en cuanto a la divinidad, lo hace para evitar el pensamiento de que María hubiera engendrado al Hijo, pues el Hijo es preexistente igual que el Padre. Pero eso no significa que la maternidad de María no alcanzara también la parte divina de Jesús. Por eso dice, engendrado por María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. El Concilio de Éfeso entonces confirma que lo que la mayoría de los cristianos creían sobre Jesús y sobre María era la ortodoxia y declararon herejes a Nestorio y por extensión al nestorianismo. El mismo San Cirilo, asistente al concilio, nos narra que esta reacción popular de las masas que de muchas partes habían acudido y acampado alrededor de Éfeso, esperando con ansia el desenlace del concilio. No se puede imaginar la alegría de este pueblo fervoroso cuando supo que el concilio había declarado que María sí es Madre de Dios y que los que no aceptaran esa verdad quedan fuera de la iglesia. Toda la población permaneció desde el amanecer hasta la noche junto a la iglesia de la Madre de Dios donde estábamos reunidos los 200 obispos del mundo. Y cuando supieron la declaración del concilio empezaron a gritar y a cantar, y con antorchas encendidas nos acompañaron a nuestras casas y por el camino iban quemando incienso. Alabemos con nuestros himnos a María Madre de Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Entonces la reacción del pueblo, como vemos, no es por simple capricho o antojadiza, ya que como vemos, y como el mismo San Cirilo dice, es porque la ortodoxia se había impuesto sobre esta innovación teológica que negaba, indirectamente, la divinidad de Jesús. Una de las objeciones que se presentan al respecto de este dogma es que fue inventado tardíamente en el siglo V, en el concilio de Éfeso que vimos anteriormente. Como si los concilios no fueran más que reuniones en las que los obispos deciden crear doctrinas de acuerdo a lo que se les va ocurriendo. Pero lo cierto es que no es así. Los concilios eran y son reuniones en las que se intenta aclarar algún punto doctrinal que ha empezado o que se ha empezado a poner en duda por alguna nueva herejía. Lo que se pretendía al declarar un dogma no era crear una doctrina nueva, sino defender una doctrina de siempre ante un nuevo ataque. Ahora entonces, en virtud de lo antes dicho, ¿existe evidencia de que la Iglesia siempre ha creído que María es Madre de Dios? De hecho, podemos citar algunos ejemplos. San Ignacio de Antioquía, que fue un discípulo y apóstol de San Juan, escribía lo siguiente en la carta
a los Efesios, capítulo 17, verso 2. Nuestro Dios Jesucristo fue llevado en el seno de María. La frase que dice San Ignacio es especialmente importante porque ya a principios del siglo II hay registros de que el cristianismo en el cristianismo se creía que Jesús tenía una doble naturaleza, Dios y hombre, y fue llevado en el seno de María. Arístides, padre de la Iglesia, o más bien apologista griego, en su Apología, capítulo 15, verso 2, dice lo siguiente: A este, Cristo, le creemos Hijo del Altísimo, bajó del cielo por obra del Espíritu Santo para salvar a los hombres, y engendrado por la Santa Virgen, tomó la carne sin semen y sin corrupción. Ahora, San Justino Mártir, en su diálogo contra Trifón, el 709 al 712, dice lo siguiente: Cristo fue antes Hijo del Creador de todas las cosas y Dios engendrado por medio de la Virgen. Ahora, Tertuliano, en el Apologético, escrito alrededor del año 197, afirma que el Hijo de Dios, descendiendo al seno de la Virgen, se ha hecho carne y ha nacido Dios y hombre. Y en el De Carne Christi enseña que María, o que de María nació Dios. San Ireneo de León, en el año 202, en Contra los herejes, capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente: El Hijo de Dios nació de la Virgen. San Hipólito, ya viviendo en el año 236 después de Cristo, en Contra Noetum, capítulo 17, escribe lo siguiente: El Verbo descendió del cielo a la Santísima Virgen María, para que, encarnado en ella y hecho hombre en lodo semejante a nosotros, a excepción del pecado, salvase a Adán que había perecido. Sin embargo, Sócrates de Constantinopla, en su obra Historia Eclesiástica, nos cuenta que el primero en utilizar formalmente el título de Teotocos o Madre de Dios fue Orígenes de Alejandría, del 253 después de Cristo. También Orígenes, en el primer volumen de sus comentarios a la epístola del apóstol a los romanos, expone ampliamente el sentido en que se emplea el término Teotocos. Por lo tanto, es obvio que Nestorio tenía muy poco conocimiento de los tratados de los antiguos. A todo esto también podemos nombrar una de las muestras de devoción popular que tenían los primeros cristianos para con la Madre de Jesús, y que también sería la oración mariana más antigua que conservamos, y que maravillosamente los católicos seguimos recitando a María tantos siglos después, y de la que ha aparecido en un papiro egipcio hallado en el siglo XX, cerca de la ciudad de Oxirrinco, cerca de la ciudad de Oxirrinco, fechado en el año 250, lo que no impide que esta oración fuese incluso mucho más antigua. El papiro muestra también que esa oración ha sido transmitida por la Iglesia con total fidelidad durante todos estos siglos, el Sub Tum Pradesum, o bajo tu amparo, y que traducida sería más o menos así: Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Resulta entonces impresionante rezar esta oración sabiendo que los cristianos la rezaban ya por lo menos en el año 250, que es la fecha en la que se ha datado el papiro en el que fue encontrado. Nosotros no la hemos recibido por los arqueólogos, sino por la tradición de la Iglesia, pero resulta igual reconfortante que la arqueología nos muestre una vez más que la tradición no es algo inventado, sino que verdaderamente nos transmite con fidelidad la herencia que los primeros cristianos recibieron de Cristo y por extensión de los apóstoles. También nos muestra cómo la doctrina verdadera estaba en el pueblo antes de ser recogida por los teólogos o ser declarada como dogma. Y ahí tenemos entonces una prueba más de que la Iglesia perseguida de las catacumbas ya veneraba a la Virgen María como Madre de Dios, o Teotocos, y como intercesora nuestra, y como siempre Virgen. Y por supuesto, todo esto sucedió mucho antes del Concilio de Nicea, como mínimo un siglo antes, según este papiro, y dada la escasa supervivencia de los textos de entonces, casi con seguridad mucho antes. Es curioso como una de las principales diferencias que nos separan entre católico y protestante es el lugar que María ocupa en el culto católico. Paradójicamente, Lutero,
llamado el padre de la Reforma Protestante, tenía la misma postura que tenemos hoy los católicos. ¿Sería porque estaba contaminado con el catolicismo? Lo cierto es que no. Simplemente sostenía la doctrina que venía del cristianismo original. Veamos primero lo que dice el propio Martín Lutero. Ella con justicia es llamada no solo madre del hombre, sino también la madre de Dios. Es cierto que María es la madre del real y verdadero Dios. Pero Martín Lutero no solo defendía la maternidad divina de María, sino también que estimaba su veneración. Ella es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificadas. Nunca podremos honrarla lo suficiente. Aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado en un modo que no falte a Cristo ni a las Escrituras. No sería tiempo después cuando los seguidores de Lutero, Calvino y Zwinglio abandonasen las doctrinas de sus fundadores, cayendo en la creencia de que María es la madre solo de la naturaleza humana de Jesús, indirectamente creyendo entonces que en Jesús hombre y Jesús Dios son dos personas distintas o dos cosas distintas, y de esta manera cayendo en la herejía nestoriana. Ya, pero ¿qué pasa con lo ortodoxo? Los ortodoxos, al igual que los católicos y luteranos, creen y enseñan que María con toda propiedad puede ser llamada Madre de Dios. Y aquí les dejo un extracto de la página oficial de la Iglesia Ortodoxa en Chile. En la Iglesia Ortodoxa, todo cuanto creemos y afirmamos acerca de María se relaciona directa y explícitamente con nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre. La Mariología está imprescindiblemente relacionada con la Cristología, con nuestra fe en la Encarnación. Sostenemos dos dogmas acerca de María. Primero, como ya hemos dicho, que ella concibió a su Hijo Jesucristo por obra del Espíritu Santo, como encontramos en el Credo Niceo-Constantinoplano. El segundo dogma acerca de María fue proclamado por el Tercer Concilio Ecuménico, celebrado en Efeso en el año 431. Este dogma afirma que María es Theotokos, es decir, la que dio a luz a Dios, Madre de Dios, y no solamente Christotokos, o sea, únicamente Madre de Cristo. Hemos hecho un recorrido por los puntos más importantes referentes a la doctrina católica referente a la maternidad divina de María. Pudimos ver también que efectivamente tiene fundamentos totalmente bíblicos, siendo una doctrina creída y sostenida tanto por católicos, ortodoxos y luteranos por igual. Por lo que es totalmente correcto el título de Madre de Dios. Además, ya podemos entender que su negación implica negar una parte importante del milagro de la encarnación, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, desde el vientre materno. Finalmente, recalcar que la veneración que como católicos tenemos de María es en función cristológica, o sea, de acuerdo a lo que Jesús es, pues creemos y sostenemos que Jesús es hombre y Dios verdaderamente, en una sola persona que nació de María la Virgen. Esto, como dijimos, no significa que María haya sido madre de la divinidad de Cristo, como si hubiese sido antes del Verbo o del Padre. No creemos que sea la madre de Dios en la eternidad, sino en el tiempo, y en el tiempo en el que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Espero que este video le haya sido de bendición y de instrucción. Ya sabes tú como católico qué responder a quienes quieran atacar esta doctrina católica diciendo que no es bíblica o que nos desvía de Jesús, siendo totalmente lo contrario. Y tú como protestante o no católico tienes unos argumentos como punto de partida para empezar a investigar y no quedarte solamente en ese sesgo anticatólico. No olviden entonces suscribirse al canal, darle me gusta al video, compartirlo a sus más cercanos, a quienes crean que puede ayudarle y nada, sería hasta el próximo video. Y síganme en mis otras redes sociales, por ejemplo, y tengo Instagram y tengo TikTok. Y eso, chicos, que Dios los bendiga y los leo en los comentarios. Eso.